La síntesis comienza cuando los requerimientos energéticos de la célula han sido satisfechos, lo que significa que en este proceso ya no hay vías catabólicas activas. Todos los, en este caso, requerimientos de ATP han sido suplidos. La célula no necesita ATP para ningún proceso. Además, existe una alta concentración de sustratos oxidables. Se están acumulando moléculas que no se requieren de manera catabólica. Por ejemplo, se están acumulando carbohidratos como la glucosa, se están acumulando lípidos, ya, por ejemplo, provenientes de la dieta, etc. Ahora, los sustratos que se están acumulando porque están en una alta concentración a nivel celular, en principio se tienden a convertir en triglicéridos para reservarlos. La síntesis de lípido ocurre en hígado, tejido adiposo, glándulas mamarias, de preferencia en el periodo de lactancia, y en el riñón. La primera parte del proceso es la biosíntesis de ácidos grasos. La biosíntesis ocurre en el citoplasma celular a partir de acetil-CoA sobrante o en exceso, ATP como molécula energética y NADPH, coenzima en estado reducido. Recordemos que el NADPH proviene principalmente de la vía de las pentosas fosfato, aunque también hay otras reacciones que lo producen. La enzima encargada de la síntesis de ácido graso es un complejo multienzimático llamado ácido graso sintasa. El proceso de síntesis lo vamos a dividir en 7 grandes etapas, ¿ya? Tengo la formación del acetil-CoA a partir de piruvato en la mitocondria, el transporte del acetil-CoA al citosol, ¿ya? Esto por medio de un sistema llamado lanzadera de citrato. En la C, la carboxilación del acetil-CoA para convertirlo en manolil-CoA por una enzima llamada acetil-CoA carboxilasa. La D, que es el proceso llamado iniciación de la síntesis de ácido graso, en donde se comienza con una molécula de acetil-CoA y una de manolil-CoA, las cuales se unen o se condensan para formar un aceto-acetil-ACP. Esto lo realiza una enzima llamada ácido graso sintasa, ¿ya? El paso E, en donde la misma enzima ácido graso sintasa agrega de manera secuencial otra unidad de manolil, con lo cual el ácido graso comienza a elongarse o a crecer. Finalmente, en el paso F, la elongación del ácido graso termina con una molécula de 16 carbonos, que es el ácido graso primario o primogenio, un ácido graso palmítico o palmitato. Y en la letra G es cuando se activan otros sistemas enzimáticos que permiten elongar aún más el ácido graso. Por ejemplo, un ácido graso sobre 16 carbonos, 16 pasa a 18, 20, 22, 24. Y además la incorporación de dobles enlaces en el caso que necesite formar ácidos grasos insaturados. La elongación, por un lado, y la inserción de dobles enlaces, lo que uno llama insaturación, son procesos que no están a cargo de la ácido graso sintasa. Vamos a ver con detalle cada uno de estos pasos. Comenzamos con la formación del acetil-CoA a partir de piruvato en la mitocondria. Entonces, recordemos que el piruvato proviene principalmente de la glicólisis. Ese piruvato se incorpora a la mitocondria. Recordemos que el piruvato debe ingresar a la mitocondria. Y una vez dentro de la mitocondria, el piruvato sufre una descarboxilación oxidativa. Reacción a cargo de una enzima llamada piruvato deshidrogenasa. La PDH, que es la piruvato deshidrogenasa, es la que va a generar la conversión del piruvato en una molécula de acetil-CoA. Esta molécula de acetil-CoA es la que se va a utilizar para el proceso de síntesis de ácidos grasos, ¿ya? En la, obviamente, mitocondria, ¿ya? En el paso B, el recién formado acetil-CoA, que recordemos que está en la mitocondria, acabamos de formar acetil-CoA en la mitocondria, vamos a escribirlo acá. Acabamos de formar acetil-CoA en la matriz mitocondrial, ¿ya? Este acetil-CoA lo debo llevar de la mitocondria al citosol.
¿Por qué? Porque recordemos que la síntesis de ácido graso es un proceso citosólico. Entonces, el acetil-CoA, proveniente de múltiples fuentes, ¿ya? Que es, en este caso, formado en la matriz mitocondrial por la PDH, ¿ya? Debe ser llevado desde la matriz mitocondrial al citosol. Para llevarlo se utiliza un sistema llamado lanzadera de citrato. La lanzadera de citrato, ¿ya? Permite, en este caso, exportar los carbonos del acetil-CoA desde la matriz mitocondrial hacia el citosol. ¿Cómo lo hacemos? Comenzamos acá en el lado, en este caso izquierdo, donde dice acetil-CoA proveniente de múltiples fuentes. En una primera instancia tengo el oxaloacetato, que está en matriz mitocondrial, el cual se une con el acetil-CoA para generar citrato. Si ustedes recuerdan, esta reacción de oxaloacetato más acetil-CoA para generar citrato está a cargo de la citratosintasa y es un proceso de ciclo de Krebs. Ese citrato contiene el acetil-CoA dentro de él, contiene el acetil dentro de él. En la membrana interna me voy a encontrar con un transportador de citrato que permite la salida del citrato. Entonces, el citrato sale atravesando un transportador específico para citrato que está en la membrana interna. De allí logra salir por un canal de porina atravesando la membrana externa. Ahora el citrato lo voy a encontrar en el citosol. En el citosol, el citrato se encuentra con la enzima llamada citratoliasa, que es citosólica. La citratoliasa vuelve a convertir el citrato en oxaloacetato y en acetil-CoA. Ahora, este acetil-CoA lo puedo utilizar para la síntesis de ácidos grasos, que es, como les digo, un proceso de citosol, ¿ya? Este sistema permite posteriormente que el oxaloacetato que quedó acá en el citosol vuelva a incorporarse. El oxaloacetato se puede convertir primero en malato y puede ingresar como malato nuevamente a la matriz mitocondrial, o en su defecto, el oxaloacetato se convierte en malato y después se convierte en piruvato y puede volver a ingresar como piruvato. Tanto si ingresa como malato o si ingresa como piruvato, siempre termina nuevamente formándose oxaloacetato. La lanzadera de citrato permite, en este caso, transportar el acetil desde la matriz mitocondrial al citosol por medio de la formación de citrato. ¿De acuerdo? Características de la lanzadera de citrato. Se transporta un acetil-CoA desde matriz a citosol. En este proceso, un NADH citosólico se convierte en un NADPH, ¿ya? Eso lo vamos a ver exclusivamente cuando el malato se convierta en piruvato, ¿ya? Cuando el malato, acá abajo, cuando el malato se requiera convertir al malato, se lo requiera convertir en piruvato, por la enzima málica, vamos a producir NADPH. Recuerden que esta reacción, la que marqué de malato a piruvato por la enzima málica, es una reacción anapleorótica. ¿Ya? Recuerden que es una reacción anapleorótica, ¿de acuerdo? Y la tercera característica es que en total este sistema gasta 2 ATP. ¿Ya? Este sistema de lanzadera gasta un total de 2 ATPs, ¿de acuerdo? Uno en la citratoliasa, ahí se gasta un ATP, si ustedes lo ven en la imagen. Un ATP se gasta en la citratoliasa, ¿ya? Lo marco de nuevo. Acá tengo citratoliasa y gasto un ATP, ¿ya? Y también se gasta un ATP en la piruvato carboxilasa, que convierte el piruvato en oxaloacetato, ¿ya? De piruvato a oxaloacetato tengo la piruvato carboxilasa, ¿de acuerdo? Aquí tengo otra reacción anaplerótica. ¿Ya? Entonces, de piruvato a oxaloacetato también gasto un ATP por la piruvato carboxilasa y eso también es una reacción anapleorótica.
para que lo vayan recordando. Bueno, en síntesis, la lanzadera de citrato permite que mi acetil-coenzimo A mitocondrial termine en el citosol como un acetil-CoA disponible para síntesis de ácido graso. Como les repito, en este proceso, de manera global, debo gastar 2 ATP en principio para completar la lanzadera de citrato. En el tercer paso, ¿ya? En el citosol tengo la carboxilación del acetil-CoA a una molécula llamada manolil-CoA. Esto lo realiza una enzima llamada acetil-CoA carboxilasa. La acetil-CoA carboxilasa, con las siglas ACC, es una enzima, ¿ya?, que tiene 3 regiones funcionales. Tiene en su estructura una proteína portadora de biotina, tiene en su estructura una biotina carboxilasa que activa el CO2 y lo une al nitrógeno del anillo de la biotina. Esta es una reacción que gasta ATP. Y una tercera reacción que se llama transcarboxilasa, en donde se transfiere el CO2 recién unido desde la biotina al acetil-CoA. Y en resumen se produce el manolil-CoA, ¿ya? La síntesis de manolil-CoA, el proceso en el cual se sintetiza manolil-CoA, donde está a cargo la acetil-CoA carboxilasa, es el punto de regulación o es el punto de control de la síntesis de ácidos grasos. ¿Cómo funciona? En una primera instancia, en la imagen, vamos a ver que tengo la enzima. Dijimos que la enzima tenía 3 unidades funcionales. Una proteína portadora de biotina, una biotina carboxilasa y finalmente una actividad transcarboxilasa. Entonces, lo que sucede primero con la enzima es que la enzima une un CO2 del medio. En el primer paso, la enzima une un CO2 o une un bicarbonato, que es técnicamente lo mismo. En el primer paso se une un bicarbonato, ¿ya? Entonces, la actividad biotina carboxilasa le permite unir un bicarbonato o un CO2. En este primer paso se gasta ATP. Solamente para unirlo se gasta ATP. Entonces, ahora, en la estructura de la enzima tengo unido un CO2, que se llama generalmente CO2 activo, ¿ya? Lo que tengo acá es un CO2 activado. En la segunda actividad enzimática aparece la transcarboxilasa. La segunda actividad transcarboxilasa es tomar el CO2 que tengo acá, y ese CO2 se lo voy a transferir a un acetil-CoA. El acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, une un CO2 y se transforma en manolil-CoA. Y ahora el manolil-CoA tiene 3 carbonos. ¿De acuerdo? Y eso se llama actividad de la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, primer paso, se lo voy a repetir. Primer paso es unir el CO2 o unir el bicarbonato a la estructura de la enzima. Se une a la biotina, ¿ya?, que es un derivado de una vitamina B. Se une a la biotina. La unión gasta ATP. Solamente unirlo gasta ATP. Una vez que está unido, esto lo hace la actividad biotina carboxilasa, una vez que está unido, ¿ya?, se le transfiere ese CO2 a un acetil-CoA. Esa actividad de transferencia es la transcarboxilasa. Y el acetil-CoA, que dijimos en principio que tenía 2 carbonos, se va a convertir en un manolil-CoA, que ahora tiene 3 carbonos, ¿ya? Y así sintetizo la molécula llamada manolil-coenzimo A, ¿ya? Repito, este es el punto de control o el punto de regulación en la síntesis de ácidos grasos, la formación de manolil-coenzimo a cargo de la acetil-CoA carboxilasa. Bueno, el cuarto paso se llama iniciación. Es la iniciación de la síntesis de ácido graso. La síntesis de ácido graso está a cargo de la ácido graso sintasa, AGS. También en inglés se le llama FAS. ¿Ya? En español AGS, en inglés FAS,
ácido graso sintasa. Características: es un complejo multienzimático, es un polipéptido muy grande que contiene en total 7 actividades enzimáticas, ¿ya? Más una actividad hidrolítica que le permite liberar el ácido graso una vez formado, ¿ya? La enzima ácido graso sintasa, ¿ya? Es una proteína multifuncional, ¿ya? En vertebrados la puedo tener, ¿ya? En el ácido graso sintasa en bacterias y en plantas son enzimas que están separadas. En nuestro caso, como vertebrados, es un solo complejo multifuncional o multienzimático. En la imagen tengo la enzima, ¿ya? Que tiene distintas actividades, ¿ya? En principio, en total son 7 actividades, ¿ya? Cada actividad tiene una sigla, yo se las voy a nombrar. Tengo la ACP, ¿ya? Que es la proteína transportadora de grupos acilos, la KR, que es la cetoacil ACP reductasa, la ER, enoil reductasa, la DH, la deshidratasa, la MAT, manolil CoA ACP transferasa, la KS, que es la cetoacil ACP sintasa, más la tiolasa o tiosterasa, que no está acá porque es una actividad aparte. Características de la AGS: en vertebrados es un dímero. En vertebrados es un dímero. El dímero tiene una estructura doble que es cabeza-cola. Por ejemplo, tengo una estructura que la cabeza es ACP, ACP sería la cabeza y la KS sería el final, que es la cola. Y cuando es un dímero, las porciones están unidas. La ACP está de frente con la fracción KS, pero de la otra unidad. Entonces es un dímero con la cabeza, que es ACP a KS versus KS a ACP, ¿ya? Eso sería lo que yo hablo de una estructura dimérica cola-cabeza. Entonces, si tengo un dímero que comienza en ACP y el resto de la estructura termina al otro lado en KS, ¿ya? Esta está unida como forma dimérica a uno que, si tengo ACP al inicio, esta está interaccionando con el KS de la otra unidad monomérica, y al otro lado tengo el ACP, que está en este caso unido o interaccionando con la fracción KS, ¿ya? A eso se le llama cabeza-cola, ¿ya? Entonces es un dímero que está, en este caso, unido entre sí, ¿ya? Por los extremos. Las características principales son que en la fracción ACP, en la subunidad o en la fracción ACP, tengo un grupo SH. El grupo SH es el grupo tiol. El SH, recuerden que es el grupo tiol. El tiol es quien une los grupos manolil. Los grupos malonilos se unen a la fracción ACP en el grupo SH. ¿Ya? Ahora, en la fracción KS, al final, al otro lado, en la fracción KS, también tengo un grupo tiol. En la KS también tengo un grupo tiol, pero en la fracción KS se unen los grupos acetilos. Entonces, en el ACP siempre se une el manolil, en la KS siempre se unen los acetil. ¿Ya? Lo vamos a ver porque es importante. La síntesis de ácidos grasos es un proceso en donde la molécula se va elongando. Este proceso va a tener varios ciclos. Vamos a ver en principio el primer ciclo. El primer ciclo significa que voy a formar una molécula de 4 carbonos. En el primer ciclo voy a obtener una molécula que en total tiene 4 carbonos. Esta molécula es un carbono, es una cadena de ácido graso saturada. ¿De acuerdo? Este proceso va a necesitar 2 carbonos que provienen de un acetil y 2 carbonos que provienen de un manolín. ¿Ya? Este proceso se va a dividir en 4 etapas consecutivas: condensación, reducción, deshidratación, reducción. Son 4 etapas que se van repitiendo.
solo para formar un ácido graso que en total tiene 4 carbonos en una primera instancia. Vamos a comenzar con un manolil, ¿ya? Recordemos que el manolil tiene un total de 3 carbonos y el manolil siempre se va a unir a la fracción ACP. El manolil se va a unir en la fracción ACP. Vamos también a necesitar un acetil, pero el acetil solamente tiene 2 carbonos y el acetil se va a unir a la fracción KS. Entonces, comienzo con un manolil, como ya les dije, unido a la ACP, un acetil unido a la KS. En el primer paso, en la primera reacción llamada condensación, el manolil va a perder su carbono 3 y lo vamos a liberar en forma de CO2. Y el manolil solamente va a quedar con 2 carbonos, momentáneamente. Al mismo tiempo, el acetil se va a unir a lo que quedó del manolil y voy a formar una molécula que en total tiene 4 carbonos. Todo esto va a quedar unido aún a la ACP. ¿Ya? Entonces, en la condensación, manolil pierde un carbono y la molécula que queda une el acetil, quedando la fracción KS libre. ¿Ya? En el segundo paso, tengo una reacción de reducción. En la reducción, ¿ya?, me voy a fijar solamente en lo que le sucede a 2 carbonos. Al carbono alfa, que es el CH2, y lo que le sucede al carbono beta, que sería el otro carbonilo. Entonces, las reacciones que vienen a continuación solo le van a suceder al carbono alfa y al carbono beta, para que se fijen. En la reacción de reducción, en el paso de reducción, al carbono alfa, que es un CH2, si ustedes se fijan en la reducción, no le sucede nada. Al alfa, en la primera reducción, no le sucede nada. En cambio, al carbono beta, que es un carbonilo, se va a convertir en un alcohol. El carbono beta es el que sufre un cambio. De carbonilo o cetona se convierte en un alcohol. ¿De acuerdo? Al alfa no le sucede nada. En esta reacción gasto NADPH. En este paso voy a gastar NADPH. Entonces, el NADPH se convierte en NADP, se oxida, pierde 2 hidrógenos, pierde 2 electrones, y al mismo tiempo el carbono beta, que es un carbonilo, se convierte en un grupo alcohol. Gana 2 hidrógenos, por ende queda carbono con hidrógeno unido, carbono con OH unido. ¿De acuerdo? Y ahí se forma, en este caso, el grupo alcohol. El tercer paso es una deshidratación. La deshidratación va a suceder, ¿ya?, entre el carbono beta y el carbono alfa de nuevo. Cada uno pierde una parte, ¿ya? El carbono alfa solo pierde un hidrógeno, en cambio el carbono beta pierde el grupo OH. Entonces, en la deshidratación, alfa pierde un hidrógeno, beta pierde el OH. El hidrógeno unido al OH es una molécula de agua. Por eso es una deshidratación, es la salida de una molécula de agua. Debido a la pérdida de un hidrógeno desde el carbono alfa y de un OH desde el carbono beta, se forma un doble enlace. Alfa y beta forman un doble enlace. ¿Ya? Entonces, la deshidratación provoca la salida de un OH y un hidrógeno, y el carbono alfa y beta forman un enlace doble. Bien, el cuarto paso es una reducción. El paso 4 es la reducción, se repite. Ahora, ¿qué sucede? Alfa y beta reciben hidrógenos. Alfa y beta, cada uno recibe un hidrógeno y se forma un enlace simple. La reducción provoca que el doble enlace desaparezca y se forma un enlace simple, ya que cada carbono, alfa y beta, cada uno recibe un hidrógeno. Los hidrógenos provienen de un segundo NADPH. El NADPH vuelve a oxidarse a NADP, pierde 2 hidrógenos, pierde 2 electrones, y esos 2 hidrógenos van, uno al carbono alfa y el otro al carbono beta. Y se forma, finalmente, en la cuarta etapa, un ácido graso
compuesto, que en este caso tendría un total de 4 carbonos, como les dije al inicio. Tengo un ácido graso de 4 carbonos, ¿ya? Que es saturado, que es una molécula saturada, ¿ya? Y es el primer ciclo, la primera formación a cargo del ácido graso sintasa. Bien, ahora, este proceso se va a repetir un total de 7 veces. Lo que acabamos de ver, este proceso se va a repetir un total de 7 veces, hasta que yo llegue a un carbono de 16 carbonos de largo. Hasta que llegue a un ácido graso de 16 carbonos de largo. Entonces, seguimos. La ácido graso sintasa, en el paso E, la ácido graso sintasa va adicionando de manera secuencial otras moléculas de manolín a la cadena de ácido graso que se está formando. Entonces, mi recién formado ácido graso de 4 carbonos se baja de la fracción ACP y se une momentáneamente a la KS. El que acabo de formar, que estaba unido en la ACP, se coloca momentáneamente en la KS, dejando la ACP libre. Vuelve a entrar un segundo manolín. Ingresa un segundo manolín que se une en la fracción ACP. Entonces, el manolín vuelve a entrar con 3 carbonos y está unido a la ACP, y mi cadena recién formada de 4 carbonos está momentáneamente unida a la KS. Y el proceso se repite. Primer paso, condensación. En la condensación, ese manolín pierde su carbono, le quedan solamente 2 carbonos, y la cadena que ya tenía formada, que tiene un total de 4, se une a lo que me quedó del manolín. 4, que era lo que tenía preformado, más los 2 carbonos nuevos que los trajo el manolín, me da un total de 6. Se repite el proceso. Como ya tenía en el proceso la primera reacción, que era condensación, sucede una reducción, una deshidratación y una segunda reducción, y finalmente me queda un ácido graso saturado de 6 carbonos. Cuando el ácido graso saturado queda de 6 carbonos, entonces vuelve a repetir. Vuelve a entrar un tercer manolín. Y se repite, y de 6 paso a 8. Vuelve a entrar un cuarto manolín. Ya, entonces, cuando entré con un segundo manolín, llegué a 6 carbonos. ¿De acuerdo? Si lo vuelvo a repetir, y meto un tercer manolín, si ya tenía 6, quedo en 8. En 8 carbonos. Vuelvo a repetir, vuelvo a meter un cuarto manolín, y como ya tenía 8, ¿ya? Como ya tenía 8, ahora paso a 10, ¿ya? Paso a 10 en total, 10 carbonos. Entonces siempre voy alargando de 2 en 2. Siempre comienzo con 4 y el 4 pasa a 6. El 6 pasa a 8. 8 pasa a 10. 10 pasa a 12. 12 a 14. 14 termina en 16. Lo que significa, finalmente, en el paso F, la elongación final va a terminar con un ácido graso de 16 carbonos. El proceso se repite 7 veces. O sea, estos 4 pasos: condensación, reducción, deshidratación y reducción, en total se repite 7 veces. Con lo cual termino con una molécula que tiene 16 carbonos. ¿Ya? Se repite 7 veces los ciclos de condensación y reducción para producir un palmitoilo unido al ACP. El palmitoilo tiene en total 16 carbonos. Entonces lo que tengo acá es una molécula de 16 carbonos. Esta molécula, si ustedes se fijan en el esquema, esta molécula va a tener en principio 2 carbonos que provienen del acetil. El que está en amarillo sería el primer acetil. El otro en rosado sería el primer manolín. Y el resto son manolín que entraron. El resto van a ser carbonos provenientes de manolín. Entonces, en este punto, cuando ya he formado
un ácido graso que tiene un total de 16 carbonos a cargo del ácido graso sintasa, la elongación se detiene. Cuando ya llegué a 16, el proceso de elongación se detiene. Y aparece una actividad llamada tiosterasa. La misma AGS, la misma ácido graso sintasa, tiene una función llamada tiosterasa, que lo que hace es simplemente cortar la molécula. La molécula estaba unida a la fracción ACP, la molécula de 16 carbonos estaba unida a la fracción ACP y la corta, y la libero. ¿Qué es lo que libero? Un ácido graso saturado de 16 carbonos, que es lo que uno llama el palmitato. El producto final del proceso de elongación, lo que obtengo al final de la elongación, es lo que se conoce como el palmitato o el ácido palmítico, que es lo mismo. ¿Ya? Palmitato o ácido palmítico, ¿de acuerdo? La liberación está a cargo de la última actividad enzimática que tiene la AGS, que se llama una actividad hidrolítica, que se llama tiosterasa. La tiosterasa es la que corta y libera esta molécula. Entonces, resumiendo, necesito formar manolín. En total, para tener 16 carbonos, necesito un total de 7 manolil-CoA. Para formar 7 manolil, necesito comenzar con 7 acetil-CoA. ¿Ya? Y esto, recuerden que está a cargo la ACC. ¿Ya? La ACC, la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, 7 acetil más 7 CO2 más 7 ATP me forman los 7 manolil. El proceso se repite 7 veces. Tengo 7 ciclos de condensación y reducción. Comienzo con un solo acetil en el paso 1. El acetil solo va a comenzar en el primer ciclo, en el paso 1, y voy a agregar 7 manolín. Como son 7 ciclos, voy a gastar en total 14 NADPH. 14 NADPH porque son 7 ciclos que se repiten. Son 2 por ciclo. ¿Qué es lo que obtengo? Un palmitato, que tiene un total de 16 carbonos, libero 7 CO2, que provienen de los 7 manolín, libero 8 coenzimas A, que provienen de un acetil y 8 manolín, y libero 14 NADP. Si yo sumo todo, para formar un ácido graso a cargo de la AGS, necesito al inicio 8 acetil, en total 7 ATPs, en total 14 NADPH. Formo un palmitato, 8 coenzima A, 7 ADP, 7 fosfato y 14 NADP. La síntesis de ácido graso es cara, es un proceso energético, en este caso caro. Para formar un ácido graso de 16 carbonos necesito 7 ATPs para invertir y 14 moléculas de NADPH. ¿Ya? El NADPH, utilizado en la síntesis de ácidos grasos, proviene principalmente de la enzima málica, la que convierte en malato en piruvato. La enzima málica, recuerden que es una enzima de reacciones anapleróticas. ¿Ya? En reacciones anapleróticas tengo la enzima málica, el malato se va a convertir en piruvato y el NADP se va a reducir a NADPH, y ahí tengo NADPH para la síntesis de ácidos grasos. Y el otro proceso es la vía de las pentosas fosfato. En la vía de las pentosas fosfato, ¿ya? En la fase oxidativa, la glucosa 6-fosfato se convierte en ribulosa 5-fosfato. Y este proceso me permite obtener 2 NADPH. Recuerden que la fase oxidativa produce 2 NADPH. Bien, entonces, origen del NADPH, enzima málica, reacción anaplerótica, vía de las pentosas fosfato. Bueno, una vez que se ha formado el ácido graso, una vez que se ha formado el ácido palmítico o palmitato, que tiene un total de 16 carbonos, este ácido graso puede sufrir una elongación o un proceso de insaturación. La elongación es cuando el ácido graso aumenta aún más su tamaño. La ácido graso sintasa, la AGS,
solo se encarga de producir palmitato, con 16 carbonos y una molécula saturada. Ahora bien, la elongación permite agregar más carbonos de 2 en 2 para que el palmitato de 16 carbonos pase a tener 18, 20 o 22 o más carbonos. La elongación es especial, es un proceso que ocurre principalmente en el retículo endoplasmático. Es un proceso de retículo endoplasmático, ¿ya? También puede ocurrir en la mitocondria, pero en menor proporción, ¿ya? Este sistema de elongación es independiente de la AGS. La AGS no realiza una elongación mayor. La elongación requiere que los ácidos grasos estén previamente activados, ¿ya? Estén unidos con coenzima A. Para que el ácido graso se elongue, tiene que estar unido a una coenzima A, activado, y también requiere el gasto de NADPH. ¿Ya? Necesito NADPH para el proceso. La elongación en principio se realiza por medio de 4 enzimas separadas, ¿ya? Y está limitada por el ayuno. Si estoy en ayuno, no existe elongación de ácido graso. Primero, no existe síntesis, ni menos aún elongación de ácido graso. Tengo que tener una dieta rica en nutrientes para que haya síntesis de lípidos en general. El otro proceso es la generación de ácidos grasos insaturados. La formación de ácidos grasos insaturados también es independiente de la ácido graso sintasa, ¿ya? Para generar insaturaciones en humanos existen 4 enzimas desaturantes, o enzimas también llamadas desaturasas, que van a remover hidrógenos desde átomos de carbono para que aparezcan doble enlace. Las desaturasas en humanos son la delta 9, delta 6, delta 5 y delta 4. El valor numérico indica el carbono donde va a actuar. Las desaturasas usan NADPH para el proceso y son enzimas de retículo endoplasmático y también son de la familia de las oxidasas. Entonces, ¿qué hace una desaturasa? Toma hidrógenos desde un carbono, lo remueve y ese carbono forma un doble enlace. Y allí, cuando se forma el doble enlace, aparece la insaturación. Las desaturasas de este tipo, ¿ya? Los ácidos grasos poliinsaturados obtenidos de esta manera tienen doble enlace cada 3 carbonos. ¿Ya? Un doble enlace se puede generar con una separación de 3 carbonos entre sí. ¿De acuerdo? Ahora bien, los mamíferos, donde estamos nosotros, los mamíferos, no pueden introducir enlaces dobles entre el C10 y el final de un ácido graso. No tengo desaturasas por sobre el carbono delta 9. En mamíferos no tengo enzimas que agreguen doble enlaces desde el carbono 10 hacia arriba, sobre el 9, o sea, partiendo del 10 hacia arriba, o al final de un ácido graso. Por ende, en el caso de los mamíferos, yo puedo partir con un palmitato, ¿ya? Este se elonga a un ácido esteárico, y de allí, en el carbono 9, le puedo agregar un doble enlace, y aparece el ácido oleico. El ácido oleico tiene un doble enlace en el carbono 9. Ahora, si yo quiero agregar un doble enlace en el carbono 12, o por ejemplo, en el carbono 15, para formar un ácido linoleico o linolénico, el humano no puede. Solamente los mamíferos podemos llegar hasta el carbono 9, no más arriba. ¿Qué significa esto? Que el ácido linoleico, donde tengo doble enlace en el carbono 9 y 12, el ácido linolénico, donde tengo doble enlace en el 9, 12 y 15, para nosotros son ácidos grasos esenciales. Significa que no lo puedo sintetizar, pero que mi organismo lo requiere. Entonces, carbono 12 o carbono 15, no tengo la enzima que agregue el doble enlace, pero sí la tiene otro animalito. Por ejemplo, la puedo encontrar en el reino vegetal, la puedo encontrar en animales, por ejemplo, como en peces o en mamíferos marinos, ¿ya? Ellos pueden sintetizar ácidos que en mi caso son esenciales. ¿Por qué? Porque no tengo la enzima que es capaz de formar, ¿ya? Ahora,
a partir de ácidos grasos esenciales que yo haya consumido en la dieta, por ejemplo, a partir del ácido linoleico, el ácido linolénico, ¿ya? Puedo sintetizar ácidos grasos por elongación y con desaturaciones en carbonos menores al carbono 9. Si yo consumo ácidos grasos esenciales, a partir de ello puedo generar otros ácidos grasos, ¿de acuerdo? A partir de ello yo puedo generar. Entonces, por ejemplo, si yo consumo en este caso ácido graso linoleico de reino vegetal o de reino animal de peces, el ácido linoleico yo lo puedo convertir en linoneato. El linoneato en ecosatrineato y este después en arraquidónico. Pero debo partir por el consumo, ¿de acuerdo? A lo mismo, si consumo linoleico o si consumo linoleico o linolénico, este lo puedo transformar en otros ácidos grasos poliinsaturados. Pero primero debo consumir el 18,2 delta 9,12 o el 18,3 9,12,15 de otro reino, ¿ya? Como plantas o animales, ¿ya? Específicos. Eso es síntesis de ácidos grasos insaturados. Regulación de la síntesis de ácidos grasos. La acetil-CoA-carboxilasa es la enzima regulada. La enzima ACC. Entonces, la enzima regulada es la acetil-CoA-carboxilasa, ACC. Esta enzima es la que convertía el acetil-CoA en manonil-CoA. Es la enzima que convierte acetil-CoA en manonil-CoA. Esta enzima se puede regular de manera covalente y de manera alostérica. Tiene dos regulaciones, covalente y alostérica. Entonces, por ejemplo, el glucagón y la epinefrina provocan la fosforilación de la enzima. Por glucagón y epinefrina obtengo fosforilación. Y la fosforilación provoca que la enzima se inhiba. Entonces, modificación covalente, fosforilación. Entonces, glucagón y epinefrina provocan fosforilación. Y la fosforilación es sinónimo de inhibición. Eso significa que el glucagón y la adrenalina inhiben síntesis de manolín y por ende inhiben síntesis de ácidos grasos. Ahora, la pregunta de siempre, ¿cuándo libero glucagón? ¿Cuándo libero adrenalina? Entonces, en el caso del glucagón, pensemos, glucagón, consecuencia del glucagón, glicemia baja. Si la concentración de glucosa es baja, se libera glucagón. El glucagón gatilla una cascada de fosforilaciones, con lo cual la enzima acetil-CoA-carboxilasa se fosforila. Entonces, aquí la enzima se fosforila. Y si la enzima se fosforila, la enzima se ve inhibida. Por ende, no se forma manonil-CoA. Si no se forma manonil-CoA, no se podrá formar más adelante palmitoil-CoA y eso provoca la inhibición de la síntesis de ácidos grasos. Por otro lado, si tengo epinefrina, la epinefrina es por ejercicio, recordemos que podemos tener ejercicio, ¿ya? O estrés o miedo. Puedo tener por ejercicio, por estrés o por miedo. La epinefrina también genera una fosforilación. La epinefrina aumenta o provoca una cascada de fosforilaciones y dentro de todas las enzimas se puede fosforilar la acetil-CoA-carboxilasa. La acetil-CoA-carboxilasa fosforilada se inhibe. Si se inhibe, no se forma manonil-CoA. Y si no se forma manonil-CoA, tampoco más adelante se formará palmitoil-CoA. Por ende, la epinefrina también inhibe la síntesis de ácidos grasos. Y eso es por modificación covalente fosforilación. Ahora, al revés. La insulina, ¿ya? La insulina, por ejemplo, provoca que la enzima se active, ¿de acuerdo? La insulina
va a provocar lo contrario. La insulina puede gatillar la desfosforilación. La insulina gatilla desfosforilación. Si la enzima se desfosforila, se activa. La enzima se activa, se forma manolín. La insulina activa la desfosforilación. La insulina la desfosforila y la acetil-CoA-carboxilasa forma manolín y después el manolín termina como palmitoil. Por ende, la insulina activa la síntesis de ácido graso, que es lo contrario. Esas serían las modificaciones covalentes. Vamos por las alostéricas. El palmitoil-CoA, recuerden que es el ácido graso de 16 carbonos. El palmitoil-CoA, o ácido graso de 16 carbonos, es un inhibidor de la acetil-CoA-carboxilasa. Entonces, el palmitoil-CoA, ácido graso de 16 carbonos, es un inhibidor, ¿ya? Y ahí tengo una regulación alostérica. Al mismo tiempo, el citrato es un activador alostérico. Entonces, palmitoil-CoA, inhibidor alostérico de la acetil-CoA-carboxilasa. Si la acetil-CoA-carboxilasa está inhibida, ¿ya? Entonces, repito mejor. Palmitoil-CoA, inhibidor alostérico, por ende, la acetil-CoA-carboxilasa se detiene. Si se detiene, la acetil-CoA-carboxilasa no se forma manolín, no se forma palmitoil. Eso significa una inhibición alostérica. Por ende, el palmitoil, al ser un inhibidor alostérico, va a inhibir la síntesis de ácidos grasos. Por el otro lado, tengo el citrato. El citrato es un activador alostérico. El citrato es activador alostérico. Si la enzima se activa, se forma manolín y posteriormente se podría formar el palmitoil. Por ende, el citrato activa la acetil-CoA-carboxilasa de manera alostérica. El citrato es un activador alostérico de la enzima acetil-CoA-carboxilasa, con lo cual se activa la síntesis de manolín y posteriormente se activa la síntesis de palmitoil-CoA y se forma el ácido graso. Por ende, el citrato es un activador de la síntesis de ácidos grasos. Bien, esa sería la regulación, que es covalente y alostérica. Regulación coordinada de la síntesis y de la degradación de ácidos grasos. El manolín-CoA inhibe al mismo tiempo la carnitina aciltransferasa 1, permitiendo que la síntesis se active y que la degradación se detenga. Entonces, el manolín-CoA se forma a partir del acetil-CoA. El manolín-CoA se puede convertir en ácidos grasos por la ácido graso sintasa. Entonces, ese manolín se puede unir con la carnitina aciltransferasa 1, que está encargada del transporte de ácidos grasos activados, que van a ingresar de la matriz, del citosol a la matriz mitocondrial. El manolín, al inhibir la carnitina aciltransferasa 1, inhibe todo el proceso de transporte y oxidación de ácidos grasos. Por ende, la presencia de manolín provoca que la carnitina aciltransferasa 1 se inhiba, no hay transporte de ácidos grasos activados desde el citosol a la mitocondria, no habrá beta-oxidación, no habrá degradación. Y al mismo tiempo el manolín va a continuar su proceso y se va a convertir en ácido graso. Entonces, el manolín es un regulador tanto de la degradación como de la síntesis de ácido graso. Debido a la presencia de manolín, hay activación de síntesis y al mismo tiempo inhibición en la degradación de ácidos grasos. Este proceso lo vamos a dividir en 3 etapas. Primero, la formación de glicerol 3-fosfato. Segundo, el proceso de activación de ácidos grasos. Y tercero, la esterificación del glicerol 3-fosfato. En el primer paso, la formación de glicerol 3-fosfato, necesitamos que el glicerol se fosforile
por efecto de la glicerol-quinasa o por una reacción de reducción del intermediario dihidroxicetona-fosfato por medio de la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa. El segundo paso, que es la activación de ácidos grasos, ¿ya?, está a cargo de la acil-CoA-sintetasa, que va a activar los ácidos grasos mediante la unión a la coenzima A. Este proceso, recordemos que requiere ATP. El tercer paso es la esterificación de glicerol 3-fosfato. La enzima acil-transferasa agrega ácidos grasos activados a una molécula de glicerol 3-fosfato, ¿ya?, y lo va esterificando. Esos son los tres pasos. Entonces, en el primer paso, ¿ya?, voy a formar glicerol 3-fosfato. El primer paso es la síntesis de glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato se puede obtener por dos caminos. Puedo obtenerlo a partir de la dihidroxiacetona, que proviene de glicólisis. Entonces, recordemos, la glicólisis produce en la cuarta etapa, más o menos en el cuarto paso, produce dihidroxiacetona fosfato por medio de una reacción de reducción. La dihidroxicetona fosfato se convierte en glicerol 3-fosfato. En este proceso se gasta un NADH, el NADH pasa a NAD, se oxida, mientras que la dihidroxiacetona fosfato se reduce a glicerol 3-fosfato. La enzima a cargo es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. El otro camino es a partir de glicerol libre, que puede, por ejemplo, de lipólisis, ¿ya? Cuando los ácidos grasos, cuando los triglicéridos se degradan, se liberan ácidos grasos y glicerol. Ese glicerol, por efecto de una glicerol-quinasa, el glicerol por una enzima glicerol-quinasa se convierte en glicerol 3-fosfato. Ahora, este segundo camino gasta ATP. El camino 2 gasta ATP, ¿de acuerdo? Bueno. El segundo paso es la activación de los ácidos grasos. La enzima acil-CoA-sintetasa toma un ácido graso libre y le une una coenzima A, formando lo que se denomina como un ácido graso activado o un acil-CoA. Recordemos que la activación de ácidos grasos en total requiere 2 ATP. Es el mismo proceso que se vio previo a lo que era el transporte mediado por carnitinas, ¿de acuerdo? En el proceso de, en este caso, oxidación de ácidos grasos. Entonces, la activación, como les digo, está a cargo de la enzima acil-CoA-sintetasa, ¿ya? O acil-CoA, o la ácido graso sintasa, como quieran llamarlo. La acil-CoA-sintetasa. Este proceso gasta en total 2 ATP y permite formar un ácido graso activado. De allí, el glicerol 3-fosfato, por una enzima llamada acil-transferasa, ¿ya? Tenemos una enzima llamada acil-transferasa, va a unir esos ácidos grasos y se va a esterificar, ¿ya? Entonces, el glicerol 3-fosfato une los ácidos grasos, ¿ya? Y se va a formar lo que se llama un ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico es simplemente en este caso, un glicerol que solamente ha unido dos ácidos grasos. Entonces, la acil-transferasa convierte el glicerol 3-fosfato en ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico es una molécula que dentro de él solo contiene dos ácidos grasos, ¿ya? Bueno, una vez que formado el ácido fosfatídico, como les digo, el que contiene únicamente dos ácidos grasos en su interior, este puede continuar esterificándose hasta formar un triglicérido. Entonces, el ácido fosfatídico puede unir un tercer ácido graso
el ácido fosfatídico puede unir un tercer ácido graso y convertirse finalmente en un triglicérido. Entonces, nuestro ácido fosfatídico, al unir un tercer ácido graso, nuevamente por la misma enzima, la aciltransferasa, lo convierte en triglicérido. Pero también el mismo ácido fosfatídico se puede convertir en un glicerofosfolípido. ¿Ya? Eso va a suceder cuando al grupo fosfato se le unan diferentes moléculas. Le puedo unir una serina, una colina, una etanolamina y formo lo que se llama un glicerofosfolípido, o más común, un fosfolípido. Así lo llamamos. Entonces, el ácido fosfatídico tiene dos opciones. La primera opción es, como ácido fosfatídico, unir un tercer ácido graso y convertirse en un triglicérido y ser una molécula de reserva. Y la otra opción es, a partir del mismo ácido fosfatídico, donde está el grupo fosfato, unir diferentes moléculas. Por ejemplo, una serina, una colina o una etanolamina, y pasar a convertirse en un glicerofosfolípido, lo que comúnmente nosotros llamamos fosfolípidos. Regulación de la síntesis de triglicéridos. Bueno, la regulación de triglicéridos ya está a cargo principalmente de la insulina. La insulina activa la síntesis de acetil-CoA y activa la síntesis de ácidos grasos. Cuando se activan la síntesis de ácidos grasos, se forman triglicéridos. ¿Ya? Entonces, la insulina es la hormona que principalmente va a activar todo lo que es síntesis de lípidos. ¿Ya? Ahora, recordemos, los azúcares o carbohidratos provenientes de la dieta se convierten en glucosa. La glucosa, ¿ya?, por efecto de la insulina, se convierte en glicólisis en piruvato. El piruvato se convierte en acetil-CoA. El acetil-CoA se puede convertir en ácidos grasos y finalmente los ácidos grasos se almacenan como triglicéridos. Todo este proceso, desde comenzar con glucosa y terminar con triglicéridos, se ve activado por insulina. ¿De acuerdo? Ahora, el acetil-CoA, cuando está en exceso, recordemos que se puede convertir en cuerpos cetónicos. Esto está muy incrementado en personas diabéticas o por el ayuno prolongado. ¿Ya? Entonces, la síntesis de cuerpos cetónicos está aumentada en diabetes o en ayuno prolongado, como a modo en este caso, de recuerdo de, en este caso, beta-oxidación. El colesterol se puede sintetizar a partir de moléculas de acetato. La síntesis puede ser en cualquier tejido, pero principalmente sucede en el hígado y en el intestino. La síntesis de colesterol es un proceso muy largo, son más de 30 etapas. En este caso, vamos a disminuir la síntesis de colesterol o la vamos a condensar en 4 grandes pasos. El proceso se divide en 1. Síntesis de mevalonato, 2. Síntesis de isoprenos activados, 3. Síntesis de escualeno, 4. Conversión de escualeno a núcleo esteroidal. En el primer paso, 3 moléculas de acetato se convierten en una gran molécula llamada mevalonato. En el segundo paso, 2 moléculas de mevalonato se convierten en una molécula denominada isopreno activado. En el tercer paso, 6 unidades de isoprenos, 6 unidades de isopreno activados se unen o se condensan para formar una molécula muy grande denominada escualeno. 6 isoprenos se unen formando un escualeno. Finalmente, en el paso 4, el escualeno se comienza a cerrar, comienza a formar uniones entre sí y forma lo que se denomina núcleo esteroidal. El núcleo esteroidal, que serían principalmente los 4 anillos fusionados.
Este núcleo esteroidal, ¿ya?, posteriormente va a terminar como colesterol en sí. Los destinos del colesterol son varios. La mayor parte del colesterol sintetizado en el hígado se exporta. Este colesterol se va a transformar, por ejemplo, en colesterol biliar, sales biliares o colesterol esterificado. Entonces, por ejemplo, el colesterol, por efecto de una enzima llamada ACAT, acil-CoA, colesterol aciltransferasa, une un ácido graso y pasa a denominarse colesterol esterificado. Recuerden que el colesterol esterificado no es más que nada una molécula de colesterol que en el carbono 3, donde está el grupo OH, une un ácido graso. Este mismo colesterol se puede convertir, por ejemplo, en una sal biliar. La sal biliar más común se llama ácido taurocólico. Recordemos que las sales biliares ayudan a la digestión de lípidos. La sal biliar se utiliza para que las gotas grandes de lípidos de la dieta se conviertan en gotas más pequeñas, lo cual ayuda a que la eficiencia o la actividad enzimática de las enzimas llamadas lipasas mejore. Los ésteres de colesterol o el colesterol esterificado se almacenan principalmente en el hígado o se transportan por medio de lipoproteínas hacia diferentes tejidos. Ese colesterol esterificado normalmente se incorpora en membranas para hacer un colesterol que tiene una función estructural, pero también el colesterol en algunos casos puede ser un precursor biosintético. A partir del colesterol yo puedo obtener otras moléculas. Por ejemplo, el colesterol como precursor se utiliza para la síntesis de vitaminas. Ejemplo de vitamina que proviene del colesterol, el colecalciferol, que sería la vitamina D3. También el colesterol puede formar pregnolerona, la cual se convierte en progesterona, y la progesterona se puede convertir en cortisol, ¿ya?, que es un glucocorticoide, o se puede convertir la progesterona en testosterona, y a su vez la testosterona en estradiol. Testosterona, estradiol y progesterona son hormonas sexuales, ¿ya?, generalmente asociadas con los cambios secundarios o las características secundarias. También regula los ciclos reproductivos a nivel femenino, ¿de acuerdo? Ahora, también la progesterona se puede convertir en corticosterona, y la corticosterona termina como aldosterona, que es una hormona, es un mineralocorticoide, ¿ya?, que regula la reabsorción de sodio, cloro, bicarbonato y el renal. Entonces, nuestro colesterol puede convertirse en vitaminas, como el colecalciferol o vitamina D3, o en hormonas de la familia de la progesterona, como la testosterona, el estradiol, que son hormonas sexuales, o el cortisol o la aldosterona, que son hormonas de regulación. ¿De acuerdo? La síntesis de colesterol está regulado en una sola enzima. El proceso de síntesis está regulado en el primer paso, que es la síntesis de mevalonato. La regulación está a cargo de la enzima HMG-CoA reductasa. Esta regulación, que es el paso o el primer gran paso, que es la síntesis de mevalonato, la reacción exacta es beta-hidroxi beta-metilglutaril-CoA, que se convierte en mevalonato, y la enzima regulada es la HMG-CoA reductasa. Esta enzima está regulada de manera hormonal. La insulina genera una desfosforilación de la enzima, lo cual la activa. Recordemos que la insulina siempre activa cascada de desfosforilaciones. La desfosforilación, en este caso, provoca que la HMG-CoA reductasa se desfosforile, y esta enzima desfosforilada es una enzima activa. En cambio, el glucagón provoca fosforilación. El glucagón es una enzima que aumenta o genera una cascada de fosforilaciones. La enzima HMG-CoA reductasa se fosforila
y cuando la enzima se fosforila, se inhibe. Por ende, la insulina activa la enzima HMG-CoA reductasa, activa la síntesis de colesterol. El glucagón inhibe la HMG-CoA reductasa, con lo cual se inhibe la síntesis de colesterol. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es lo principal. Eso es lo que vamos a ver con más detalle. ¿Ya? El colesterol debe ser regulado en pacientes que tengan patologías, por ejemplo, como la hipercolesterolemia. Hay personas que sintetizan una gran cantidad de colesterol, lo cual no es bueno porque el colesterol está asociado con enfermedades cardiovasculares. La síntesis de colesterol debe ser regulada, sobre todo en pacientes con hipercolesterolemia, concentración muy alta de colesterol en el plasma. La regulación debe ser sobre la enzima denominada HMG-CoA reductasa. Esa es la enzima que vamos a regular, HMG-CoA reductasa. Ahora, la regulación es por medio de moléculas llamadas estatinas. Las estatinas son una familia de moléculas que funcionan como inhibidores competitivos para la HMG-CoA reductasa. Las estatinas son inhibidores competitivos de la enzima. Ahora, significa que son similares al sustrato, se unen al mismo sitio activo y provocan obviamente un proceso de inhibición. La familia de las estatinas comprenden la compacitina, la simvastatina, la prevastatina y la lovastatina. Las más comunes son, por ejemplo, la de la familia de la lovastatina. ¿De acuerdo? La lovastatina es un inhibidor de la HMG-CoA reductasa, pertenece a la familia de las estatinas y disminuye los niveles de colesterol plasmático al inhibir la enzima en su producción. Por último, los compartimentos celulares que participan en el metabolismo lipídico en células animales. Entonces, por ejemplo, la mitocondria, ¿ya? Por ejemplo, la mitocondria tiene la oxidación de ácidos grasos, la producción de acetil-CoA, la síntesis de carbohidratos cetónicos y la elongación de ácidos grasos. El retículo endoplasmático, ahí sucede la síntesis de fosfolípidos, la síntesis de esteroles, las etapas más alejadas o las etapas finales, la elongación de ácidos grasos y la desaturación de ácidos grasos. En el citosol tengo la producción de NADPH vía las pentosas, enzima málica, ¿ya? La síntesis de isoprenoides y esteroles, las etapas tempranas o iniciales, y la síntesis de ácidos grasos. Esos son los compartimentos celulares en donde el metabolismo lipídico sucede.